Soy Ángel Quintero Rivera, también me conocen como Chuco, los amigos, y a nivel de los grupos en que me muevo, a nivel de la música, etc. Soy investigador en el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico y también formé parte de un grupo que se llamó CEREP, que es Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña, donde estuvieron otros compañeros en los años 70, 80, principios de los 90, Gervasio García, Fernando Picó, Andrés Ramón Matei, y Marcia Rivera, Isabel Picó, Lidia Milagro González, bueno, todo un grupo que veníamos de distintas disciplinas, de historia, sociología, economía, y aprendimos muchísimo unos de otros. La mayoría estábamos escribiendo, cuando empezamos, la mayoría estábamos escribiendo las tesis de doctorado y íbamos aprendiendo, íbamos pasando información, pero eso le dio un carácter muy interdisciplinar a todo el trabajo de nosotros, ¿no? Arcadio también estaba, que eran los estudios literarios, Arcadio Díaz Quiñones. Así es que eso fue todo un proceso de formación. Además de los procesos de formación formales que fueron inicialmente, en el caso mío, en la Universidad de Puerto Rico y luego Economics and Political Science, donde yo empecé allá en el año 68, lo que fue el tremendo año de formación, porque fue un año de mucha agitación político y social en Inglaterra, lo que fue en mayo en Francia, Inglaterra fue un poco después, estaba yo allá, así que salíamos por las calles de Londres coreando Free, Free, LSE, Take It From the Bourgeoisie, etc. Y fueron momentos muy interesantes en Inglaterra en general, toda una cultura obrera, unas relaciones de clase muy estructuradas que se habían dado por muchas décadas antes, empezaron a irse rompiendo, lo que se manifestó en fenómenos como la minifalda, por ejemplo, todo un rompimiento, un tipo de hedonismo en los Beatles, y toda su lucha de John Lennon, por ejemplo, y Yoko Ono en la vitrina de una de las grandes tiendas de Londres, de Make Love Not War, ¿verdad? Y ese fue un momento muy interesante que me tocó vivir en la formación. También fue el momento del surgimiento o de la consolidación como disciplina de algo que se vinieron a llamar los estudios culturales. Siempre se ha estudiado la cultura y eso lo han estudiado los antropólogos, los sociólogos, los historiadores de distintas maneras, pero esa forma interdisciplinar que después nosotros llevamos a cabo, de hecho, en el Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña en Puerto Rico, ya en Inglaterra se estaba comenzando a dar de una manera muy rica y muy identificada con esa cultura de clase y con las perspectivas posibles de esa cultura de clase a nivel político y social. Y eso fue pues, lo que culminó en el Centro de Estudios de culturales de Birmingham, pero que se fueron dando en muchas formas de historia oral, de encuentros de historia local también, en el New Left Review, así es que fueron años muy ricos en ese sentido, del cual yo me nutrí. Era algo un elemento muy importante de esa formación de los estudios culturales británicas fue que eran personas muy interesadas, muy identificadas con su
con lo que estudiaban, ¿verdad? Frente a otros estudiosos que uno veía más bien, por ejemplo, siempre se comparaba, por ejemplo, con Francia, digamos, que muchos de sus estudiosos pues, estudiaban cosas generales del mundo, qué sé yo, teóricos, etc. En Inglaterra estaban muy estudiando su clase obrera. Y así fue, incluso personas como Hobsbawm, que después se conoció más por su historia universal, sus primeros libros son todos sobre la historia de la clase obrera inglesa. Y así fue pues, los trabajos de E.P. Thompson, Raymond Williams, John Hogarth, y eso, yo formándome ahí, queriendo estudiar la clase obrera puertorriqueña, sin embargo, pronto me di cuenta de lo mucho que uno aprendía de ese estudio, de ese estudio cultural de las clases. Digamos, las clases no como unas estructuras, sino como unas relaciones, con su propia dinámica, etcétera, y que llevaban entonces a la importancia muy grande del estudio de lo cultural. Ahora, esos estudios de lo cultural, pronto, adentrándome en la historia de la clase obrera puertorriqueña en concreto, que era lo que trabajaba como la tesis mía, pero que poco a poco pues, me fui adentrando también en otros procesos ya más amplios del Caribe, pues me fui dando cuenta de unas limitaciones que tenía esa visión. No de que me parece que fue un proceso muy bonito y todo, o sea, no es que se aprendió muchísimo de ello, pero en nuestro mundo había que tomar en cuenta otras cosas. Una de las cosas que había que tomar en cuenta era que era lo que fuimos, pues fíjate que esto es 68, 69, 70, está también en América Latina dándose todo el proceso de los estudios de la dependencia, y eso fue una primera gran diferencia en el sentido de que lo endógeno y lo exógeno, lo que podían ellos estudiar endógenamente, que era muy bonito estudiar, no estudiar la clase obrera a base de lo que pasaba por influencias externas, sino internamente, en su propia cultura y su dinámica, era muy bonito, pero eso no era posible en el caso nuestro, en el sentido de que lo exógeno y lo endógeno estaba tan imbricado por el hecho mismo de la sociedad, de la dependencia y la colonialidad de nuestras sociedades. Y en ese sentido, pues se encontraba que la clase obrera muchas veces de nuestras sociedades, pues se enfrentaba en unas relaciones de producción con una clase obrera ausente, por ejemplo, con una clase obrera marcada por fenómenos de imperialismo, donde no se tenía una relación directa, personal, cultural con esa clase, sino a través de unas mediaciones de otras clases. Entonces eso hacía una diferencia bien importante inicialmente. Otra diferencia bien importante inicialmente, y como parte de eso, ¿verdad?, era el hecho de que uno de los elementos de la forma inicial de la constitución de estas sociedades, las sociedades, sobre todo en el Caribe, las sociedades esclavistas, ¿no? Caribe, Brasil, otras, donde fue el esclavismo muy importante, era el hecho de lo fundamental para ese tipo de sociedad de la trata esclavista. O sea, no se podía, no fue que de repente vinieron una migración forzosa tremenda, ¿verdad? Que fue de hecho la migración forzosa más grande, ¿verdad?, que se conoce en la historia,
y eso fue muy importante, pero no fue solamente eso, sino fue su naturaleza de continuidad por 3 siglos, al hecho de que hay documentos en Cuba de mediados del siglo XIX, donde todavía más o menos la mitad de los esclavos eran bozales, o sea, todavía más o menos la mitad de los esclavos no habían nacido en Cuba, sino que venían ¿verdad? de África. Entonces eso quiere decir, eso tiene unas repercusiones enormes en muchos sentidos. Primero, en el sentido de lo diaspórico. Unos estudios culturales del Caribe no puede no tomar en cuenta ese elemento diaspórico que va a ser tan importante ¿verdad? Para definir su cultura. Eso, claro, y uno lo puede ver desde la trata, y puede ser que alguien me diga, bueno, tú estás estirando eso demasiado al día de hoy, pero si uno ve canciones incluso de Cortijo y su combo, que fue en los años 50 del siglo XX, una de las canciones que nosotros bailábamos y todo, gozando y eso, porque esto es parte de la cultura caribeña, que cosas terribles se bailan y eso, es parte de, ¿verdad? De cómo uno asume esa manera alegre de asumir la posibilidad del cambio, ¿verdad? Pero del cambio de cosas a veces terribles. Pero nosotros, una de esas canciones decía: déjalo que suba a la nave, déjalo que ponga un pie, que van a llevar latigazos hasta los que están por nacer, ¿no? Terrible, ¿no? O sea, eso fue en 1950 y pico, ¿no? Claro, que se hizo popular esa canción porque se grabó, sabrá Dios si se tenía, ¿verdad? Si se tenía en la memoria colectiva desde mucho antes, ¿no? Así es que, y se grabó en un momento donde lo diaspórico va a ser tremendamente importante para Puerto Rico también, porque es el momento de la gran migración puertorriqueña a Nueva York. Así que le da un elemento contemporáneo en su momento a ese elemento diaspórico tan antiguo y tan importante de los caribeños. Pero además son otras cosas, ese elemento de la trata, porque no es el esclavismo caribeño, entonces no es meramente un modo de producción esclavista, es un tipo de sociedad donde uno de sus elementos fundamentales, uno de sus elementos del modo de producción esclavista, pero uno de sus elementos fundamentales es que la reproducción de su fuerza de trabajo en una considerable medida no se da internamente, sino externamente. Otra vez, lo exógeno y lo endógeno juntos, se da externamente. Es una cosa insólita en términos de las relaciones de género. Imagínense lo que eso haya significado en términos, todavía no hemos estudiado bien lo que haya significado eso en términos de las relaciones de género, que una parte considerable de esa reproducción de fuerza de trabajo no se haya dado por enamoramiento, relación sexual ni nada de eso, sino por el comercio. ¿Tú te imaginas? O sea, que el cambio de lo que eso haya significado en términos culturales de generación, de relaciones de género y de generaciones, ¿verdad? Eso es todavía materia de posibles estudios estupendos para aquellos que estén escuchando esto y quieren trabajar en tesis innovadoras al respecto. Todavía hay mucha materia por ahí para cortar, ¿verdad? Así que tenemos lo dependiente y colonial como distinto. Tenemos ese elemento de lo diaspórico, pero tenemos también un tercer elemento muy importante que se va a dar en términos de eso que podríamos llamar las incrustaciones de africanía, ¿verdad? Que el hecho de que son
sociedades, el hecho de que son sociedades híbridas, ¿verdad? Donde ha habido esa mezcla, pero una mezcla muy desigual, ¿verdad? Unas relaciones desiguales, como se ha dado eso, es parte de la manera como uno va a estudiar eso. No se puede estudiar como un poco, a veces se ve que, bueno, aquí hay unos elementos africanos, aquí hay unos elementos españoles, aquí hay unos elementos indígenas, no es la manera de los ingredientes del sancocho, digo yo, sino la manera como se hizo ese sancocho, ¿verdad? El proceso de cocción, y en ese sentido, esa manera como se fue dando ese proceso de cocción pues llevó a una visión, ¿verdad? O a una definición racial de la otredad. Esta definición racial de la otredad es tremenda, y yo siempre pongo el ejemplo para enfocarme nuevamente en los estudios culturales británicos, ¿verdad? Como elemento cultural inicial de esa disciplina en formación, esa importancia que siempre le dieron esos estudios culturales al lenguaje, la manera como la importancia del lenguaje como forma de distinción de clase. Y hay muchos trabajos al respecto, ¿verdad? El trabajo de la clase obrera, pues muchos están relacionados con ese estudio de clase, y la importancia que plantea Raymond Williams, por ejemplo, en el desarrollo de un Standard English para lo que él llama el Long Revolution, una revolución que realmente cambia la sociedad. No es que de repente la gente vaya a hablar como los obreros, sino que los obreros y los demás hablan como un Standard English, ¿verdad? Que se pueda desarrollar una forma de cultura, ¿verdad? Y eso se imbrica en una vieja tradición británica que uno encuentra en George Bernard Shaw y Pygmalion, ¿verdad? Que después, si no, los que estén oyéndolo son más jóvenes y no recuerdan esa obra de teatro, pues quizás puedan recordar la película y el musical, ¿verdad? Que se convirtió en My Fair Lady. Y eso pues les resumo brevemente, y es que unos filólogos ingleses pues apuestan a que pueden hacer pasar, preocupados por el lenguaje de la clase obrera, pueden hacer pasar a una verdulera que habla muy mal el inglés como una mujer de la aristocracia si le enseñan a hablar bien. Para hacer un largo cuento corto, pues ganan la apuesta, la logran hacer hablar bien, y pasa, ¿verdad? En un baile, en asco, y eso ya pasa porque sabe hablar bien. Yo diría porque sabe bailar bien, porque también le enseñaron a hablar y a comportarse, no solamente a hablar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a quedarnos con eso por ahora. Pero yo me pregunto, ¿eso habría sido posible en Cartagena de India, en Santo Domingo, en La Habana o en San Juan, ¿verdad? Lo más probable es que no, porque lo más seguro es que esa verdulera hubiera sido mulata y iba a llevar esa historia clasista en la piel. Entonces ese elemento de lo racial como definición de la otredad es algo que en los estudios culturales británicos e ingleses inicialmente pues no estaba presente porque no era parte de su realidad en ese momento, pero ahora sí es parte. Y ahora yo digo que nosotros los caribeños, para tomar el título de tu proyecto, Chelo, Naranjo, por si no saben de qué el proyecto se trata, es algo que nosotros
desde el Caribe podemos enseñarle al mundo, porque tenemos una experiencia mucho más larga y mucho más rica en ese sentido, ¿no? Ese elemento de cómo lidiar con esa forma camaleónica ¿verdad? En sociedades como son las nuestras, que son sociedades fundamentalmente mulatas, muy mezcladas, ¿no? Y eso junta todo eso con las relaciones de género, porque si las distinciones se pasan no solamente a través de la socialización, sino también a través de la biología, entonces cómo se da esas relaciones de género va a ser importante, y cómo van a llevar a un peso especial en la mujer, en llevar unos procesos de distinción. Y eso pues va a afectar también entonces las relaciones de género. Afortunadamente ya eso se ha ido rompiendo, ¿verdad? Pero por mucho tiempo eso fue terrible, ¿verdad? Podía haber relaciones amorosas que se frustraran por el hecho de que no podía la mujer pasar una distinción de género, de verdad, una distinción social a través de una biologización de la otredad. Bueno, y hay un cuarto elemento que es esas que mencioné hace un momento, pero esas huellas de africanía. Y esas huellas de africanía, al principio, había una discusión en el Caribe muy grande de si alguna de los elementos de la cultura caribeña se daban por elementos heredados traídos, digamos, de África, o si eran por los procesos atravesados por la experiencia de la esclavitud. Eso llevaba a un callejón sin salida, porque realmente son distintos tiempos. Obviamente mi posición inicial era, ¿cómo que va a ser esto por negro? No puede ser. Eso tiene que ser por el proceso de esclavización, por el proceso de esclavitud. Pero después me di cuenta que no era por eso de negro, sino era por toda una historia previa, muy antigua, que eso los antropólogos nos enseñan mucho, a los sociólogos y a los historiadores, ese largo tiempo, ¿verdad? Y cómo ese largo tiempo tiene a veces una presencia muy marcada en realidades muy fundamentales, como son, por ejemplo, las nociones del espacio y del tiempo. Las nociones del espacio y el tiempo son fenómenos que son las coordenadas en donde se da la vida, y eso la ha ido desarrollando la humanidad a través de muchos siglos, y se ha ido expresando estéticamente, y una de las maneras fundamentales en que se ha ido expresando es en la música. Eso, al principio yo usaba la música como ejemplo de unas relaciones. Después me di cuenta que la música era hasta más que eso. Y entonces ahí me dediqué, los últimos 20 y tantos años, me he dedicado más que nada a estudiar ese cuarto elemento. Pero quise darle ese contexto amplio, porque muchas veces se estudia la música un poco a nivel un poco folclórico, ¿verdad? Y yo quería darle ese marco amplio dentro de los estudios culturales. ¿Qué representa el estudio de la música dentro de los estudios culturales de coloniales o caribeños, etcétera, ¿no? ¿Cómo tiene que ser eso distinto a
maestros, a los maestros que conozco como maestros de esos estudios culturales iniciales ingleses, ¿no? Y uno de esos elementos pues es esa importancia de lo que es el tiempo en lo sonoro y de lo que es el espacio en lo bailable y cómo es esa relación. Nuestras músicas son músicas siempre bailables. Esa relación entre lo sonoro y lo bailable es la relación entre cómo tú trabajas con esas coordenadas del espacio y el tiempo, ¿no? Y entonces eso se va convirtiendo en la manera en cómo se da esa relación. Se va generando lo que yo llamo unos afrosaberes, unos saberes alternativos a la manera de saber eurocéntrica, que también son una posible aportación nuestra. Ya lo estaba diciendo Lisanne, etcétera, con la creolité, etcétera. Pero yo me pongo en esa línea y yo digo, bueno, pues yo también estoy tratando de hacerlo a través del estudio de esos afrosaberes en nuestras músicas, ¿no? Y esos afrosaberes, claro, eso pues he escrito 2 libros, un montón de artículos, etcétera, pero para poner algunos ejemplos, ¿verdad? Para que las personas que estén oyendo esto pues tengan una idea y además pues se interesen en los libros, ¿verdad? Los más conocidos son Salsa, Sabor y Control, que publicó Siglo XXI y que ganó premio Casa de las Américas, no en musicología, lo que me alegro mucho, sino ganó en ensayo histórico-social, y Cuerpo y Cultura, la música mulata y la subversión del baile, que se publicó de hecho en España por Herbert. Así que para aquellos que lo estén oyendo en Europa, pues no es tan difícil de conseguir. Ahí pues uno encuentra varias cosas que son bien importantes. Uno es que aunque matemáticamente uno siempre puede dividir el tiempo en unas formas equivalentes, una forma objetivamente equivalente, como pues si uno pone un reloj de arena, pues lo que tarda esa arena en bajar, qué sé yo, ¿verdad? Subjetivamente lo cierto es que se experimenta el tiempo de unas maneras muy distintas. Y eso, pues, ya hay muchísimos psicólogos, y Damasio y otros que lo han traído, ¿verdad? The Feeling of What Happens, y Descartes Error, y qué sé yo, y todo ese trabajo de Damasio tan bueno, pero también muchos otros psicólogos han demostrado que, claro, que la gente siente el tiempo de una manera distinta, y cualquiera que se ponga a pensar en eso, cualquiera de ustedes que esté oyendo esta grabación, pues pongo para estudiantes jóvenes, yo siempre le pongo, bueno, 1 minuto de mi clase, que puede ser aburrida, se va a sentir temporalmente distinto a un beso apasionado, 1 minuto de beso apasionado, eso se va a sentir temporalmente distinto. El ver lo subjetivo como una tergiversación de la realidad es una manera. Tú ves lo subjetivo como una tergiversación. Ahora, si tú ves lo subjetivo como una realidad humana, entonces trabajar estéticamente sobre tiempos distintos es una lección, digamos, de las músicas caribeñas a la elaboración musical, ¿verdad? El hecho de, porque existen los metros, ¿verdad? Pero los metros son tiempos equivalentes, ¿verdad? 1, 2, 3, 1, 2, 3, digamos, para el valso, 1, 2, la marcha, o 1, 2, 3, 4, la balada, ¿no? Y eso se puede complejizar, ¿verdad? Y lo fueron complejizando Stravinsky y otros, ¿verdad? Y Bartók, etcétera,
13 por 16 o qué sé yo, pero siempre eran unidades equivalentes. Ahora, trabajar sobre lo que se llama, lo que han llamado los antropólogos que han estudiado esto en África, los timelines, ¿verdad? Que son nosotros le decimos las claves, que son funcionan como metros, ¿verdad? Pero son unidades a través de las cuales se va a ir arreglando una composición formada por tiempos no equivalentes. Digamos, la más famosa de todos, porque está mucho en medio África, aunque los cubanos le dicen la clave cubana, ¿verdad? Porque a ellos les gusta eso y está bien, es una manera, ¿verdad?, fuerte de apropiarse de las cosas. Pero que está en medio de África, es la clave 3-2, que es funciona como un metro, ¿verdad? Sobre eso se elaboran muchos ritmos distintos, ¿verdad? Y el mismo hecho de que sea sobre unidades no equivalentes posibilita el que muchos ritmos puedan trabajarse a la vez también, entonces que sea una música muy compleja rítmicamente, ¿verdad? Y eso hace que qué sé yo, que si tú coges pues, la novena sinfonía de Beethoven, pues extraordinaria melódicamente, en términos melódicos y armónicos, extraordinario, pero en términos rítmicos es tan, 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 tan. O sea que eso, ahí le podemos, si a eso se le junta, como le han juntado gente, ¿verdad?, de la música, claro, también no hay que olvidarse de la música, de los ricos, de lo rico que fue la tradición occidental en el desarrollo de la música, ¿verdad?, de las armonías y las melodías, ¿verdad? No es que ahora vayamos a sustituir eso por el ritmo, pero si se logra combinar esas cosas, ¿verdad?, que es lo que logran los mejores ejemplos de la música que yo llamo mulata, ¿verdad? El jazz, la salsa, la música brasileña, pues logras una riqueza que sea armónica, melódica y también rítmica. Eso nos lleva también a un elemento filosófico bien importante, y es que la manera como se fue desarrollando, digamos, la música occidental, donde esos elementos estuvieron muy presentes en su historia, pero fue cada vez centrándose cada vez más en la melodía como centro, ¿verdad? Lo melódico armónico se podría decir, ¿verdad?, pero como centro, y los otros como complementos, otros elementos como complementos, y eso es parte de una visión, una estructura de sentimiento, como diría Raymond Williams, un structure of feeling, ¿verdad?, basado un poco en una epistemología un poco lógico-deductiva, de que hay como un principio del cual se van derivando otras cosas, y de ahí tú sigues derivando lógicamente muchas otras cosas de un principio, ¿verdad? Eso en la música nuestra lo que tú encuentras es que no es que el ritmo sea el principio, ni la melodía, ni la armonía, sino que hay un diálogo entre ellos. Es una música muy dialógica. Y en ese sentido entronca con una sensibilidad contemporánea muy importante, que es toda la sensibilidad ecológica. La sensibilidad ecológica de la naturaleza como una reunión de fuerzas muy heterogéneas, no como que hay un principio central y que toda la naturaleza, por eso la idea de
de que, bueno, que si la mariposa, ¿verdad? Ese cuento que se hace, la mariposa mueve una ala, ¿qué pasaría en el mundo? Y bueno, ahí lógico deductiva se pueden sacar cosas terribles que pueden pasar. ¿Por qué no pasan? No pasan porque eso no es lo único que está pasando, están pasando muchas otras cosas a la vez, ¿no? Y hemos ido aprendiendo en esa naturaleza, de esa naturaleza policéntrica, digamos, que hay distintas fuerzas que van, no diríamos que dialogando en este caso, ¿verdad? Pero que van interrelacionándose, ¿verdad? Y eso es un fenómeno de principio central que yo mismo, yo te diría que yo fui aprendiendo mientras iba estudiando también los aspectos de la música, porque también inicialmente yo desde el principio, y muy dentro de esa tradición obrera, toda esa tradición de los estudios culturales ingleses, donde pues se estudiaba la clase como una formación cultural, que eso implica muchas cosas, relaciones de género, relaciones de generación, implica muchas otras cosas, pero siguen siendo las relaciones de producción el centro, ¿verdad? Y lo otro como cosas que se derivan, ¿verdad? Y una cosa que yo te diría que yo reconozco como un aprendizaje que fui teniendo fue cómo realmente esa es una manera muy que no tomaba en cuenta esos afrosaberes que fui aprendiendo en la música, mucho más relacionados con esa sensibilidad ecológica que uno puede encontrar también en el animismo, porque el animismo muchas veces se mira de una manera muy despectiva, como una religión muy primitiva y eso, ¿verdad? Porque, bueno, pero después de todo son fuerzas de la naturaleza. Como decía Lidia Cabrera, nuestros dioses, más que están en el cielo, más que ser sobrenaturales, son naturales, más que están en el cielo, están en el monte, ¿verdad? Entonces, es verdad, y eso es parte de esa sabiduría, ¿verdad? De esa afrosabiduría, y no digamos que yo no soy animista, yo soy, qué sé yo, ateo, ¿verdad? Pero descubro, digamos, sabidurías en eso, de esa forma dialógica de relacionarse musicalmente. Y eso no solamente se da, claro, si se da entre armonía, ritmo, melodía, formas musicales, se da también entre los músicos. Fíjate que no, en la música occidental, digamos, en una orquesta, pues está determinado que sea el primer violín, el concertino. O sea, así está, eso es así, porque así es, ¿no? O sea que hay ese elemento de que el violín es, después de todo, aunque puede en una pieza que otra, pues ser otro instrumento más importante y es precioso, pues esa configuración enorme de las orquestaciones, ¿verdad? De un vale, qué sé yo, son de todo, incluso a irse más atrás, ¿verdad? Son maravillosas y no quiero menospreciarlas ni nada, pero sí hay una riqueza en el hecho de que haya una música también dialógica, que no sea una música solamente pensada como un dios por el compositor, ¿verdad? Que eso fue un gran avance en la historia de la música, el hecho de que alguien pensara, antes de que los músicos tocaran, alguien pensara en posibles desarrollos musicales, que está eso relacionado, claro, al hecho del desarrollo de la escritura en la música, etcétera, pero ya eso es como una historia larga. Pero el hecho de que la música, aunque tenga un compositor, como son nuestras músicas mulatas, que tienen compositor también, y tienen alguien que ha pensado en la música, en los posibles desarrollos, estén también abiertas a la sorpresa. Estén también abiertas a la sorpresa
por la posibilidad del diálogo, ¿verdad? El diálogo abre a la sorpresa frente a lo lógico deductivo, que es una cosa muy, digamos, cuadrada. El diálogo pues abre a la sorpresa. Y el hecho de que en estas músicas nuestras sea tan importante esa combinación entre composición e improvisación, ¿verdad? O sea, que haya una composición, pero que también haya improvisación. Y por eso puede que una pieza pues, no sea igual nunca, porque siempre tiene esa combinación, ¿verdad? Y siempre está abierta a esa sorpresa, siempre está abierta a lo indeterminado. El principio ¿verdad? De Heisenberg, el principio de lo indeterminado, pues está muy presente en la música, ¿no? Por eso es la práctica musical. En la práctica musical, al igual que está también el elemento de la seducción, ¿verdad? El elemento de que siempre en la música haya ese elemento de la seducción, que es también una forma indeterminada, porque hay la seducción, pero tú no sabes lo que va a pasar. Eso está abierto, ¿verdad? Está abierto a distintas posibilidades, ¿verdad? Pero que sea tan bonito, que se trabaje estéticamente con la seducción, es algo muy bonito, porque es trabajar estéticamente con lo indeterminado. Y que puede ser muy bonito sin nada. O sea, si está muy dirigida a algo en particular, pues puedes tú determinar que ese bolero fue fallido. Pero si lo trabajas estéticamente, pues no, porque estuvo bonito. ¿Verdad? Estuvo bonito, porque hay muchas cosas que se están buscando, no una cosa estética y eso, no está buscando una cosa en particular. Bueno, pero que ese elemento de la improvisación entonces abre a que haya unos elementos para moverse nuevamente a los elementos de la cultura, ¿verdad? De los estudios culturales, unos elementos muy importantes en esa música de la democracia, pero una cosa en particular, porque tanto en el jazz, en los jam sessions del jazz, como en las descargas de la salsa, se dan de la siguiente manera, que también filosóficamente es muy importante. Y es que se dan unas improvisaciones, pero una cadena de comunicación. Nuevamente el elemento dialógico, el diálogo. O sea, hay un compositor que ha hecho algo, a eso hay un arreglista que le ha añadido algunos elementos. A eso entonces empieza, digamos, la descarga. Y la descarga, pues empieza un músico, digamos, y hace una improvisación a base de lo que hizo el arreglista y el compositor. Claro, no puede ser una improvisación a la loco, tiene que ser en diálogo con ellos. Y entonces viene un segundo, y ese segundo tiene que improvisar a base de lo que improvisó el primero y del diálogo con el otro y el otro. Y así hay toda una cadena de improvisaciones. Si alguien muy virtuoso, pero que no conoce esa dinámica, y eso yo lo he visto a veces cuando hay un músico de otro país o algo, pero que está interesado y de una buena manera, pues dice, pues sale a improvisar, y puede improvisar de una manera muy virtuosa, pero si no tiene relación con lo anterior, pues no es bien visto. Se dice más bien, ese es un show off, digamos, una persona que lo que quiere es lucirse, ¿no? ¿Verdad? O sea,
Entonces eso quiere decir que frente a la filosofía social del contrato, ¿verdad?, donde la gente se relaciona por lo que puedes tú derivar, aquí es lo contrario. Aquí la gente se relaciona por lo que tú puedes dar. Cada cual está dando y solamente, bueno, y entonces esa distinción entre lo individual y lo colectivo también se rompe de una manera muy bonita, porque ahí está lo colectivo, que muchas veces se dice, que eso, como el amigo Vargallosa muchas veces dice, que el colectivo mata a lo individual, ¿verdad? Depende, ¿no? Aquí tenemos un buen ejemplo de que no mata lo individual. Lo individual se da, pero solamente tiene sentido en términos de lo colectivo. Entonces lo colectivo y lo individual, se rompe esa distinción y esa separación entre lo que es lo colectivo y lo individual en esa descarga de las salsas, ¿no? Y entonces eso abre las posibilidades a que, por un lado, haya una menos jerarquización de instrumentos, que eso se fue dando históricamente, se da en muchas sociedades, pues se da, pues qué sé yo, los tambores, por muchas razones históricas, ¿verdad? Pues, los tambores, pues muchas veces se consideran inferiores al violín, digamos, y aquí en las descargas pues participan los distintos tipos de instrumentos. No es que de repente el tambor vaya a sustituir al violín, va a estar el violín, va a estar la flauta, pero va a estar también el tambor, va a estar el bongo. Así es que en ese sentido se valora, se valora la diferencia, se valora lo que cada cual puede aportar. Que es distinto a tolerar la diferencia, ¿verdad? Que es una cosa, bueno, si no se tolera la diferencia es malo, ¿verdad? Así que si se tolera, pues, por lo menos es un paso de avance, ¿verdad? Pero es distinto tolerar la diferencia a valorar la diferencia. Y yo creo que una de las grandes lecciones de músicas como la salsa y como el jazz es que se valora esa diferencia y son músicas muy abiertas a la heterogeneidad y a la comunicación incluso de los distintos pueblos, ¿no? Por eso son músicas que no se han quedado, digamos, en su formación original, sino son músicas pues, que han logrado, digamos, el jazz definitivamente, pero la salsa poco a poco también han logrado poderse... vamos a parar un minutito a ver qué... Así que son músicas, la música del jazz y la salsa son músicas que están muy abiertas muy abiertas a la incorporación de otras músicas en sus formas, y que nos vislumbran unas posibilidades de un mundo más heterogéneo y con mayores relaciones de unos con otros. Así que con eso, pues yo creo que es una buena manera. Sí, dentro de esas posibilidades de músicas que tienen, que están formadas por unidades no equivalentes, entonces hay una gran apertura de posibilidades rítmicas, ¿no? Claro que estas formaciones rítmicas tienen cada uno su historia, y es necesario pues
pues ver ese elemento, digamos, diacrónico de ellas que se juntan a veces sincrónicamente en músicas que recogen muchas de esas otras músicas, como es la salsa, por eso en parte el nombre de salsa, ¿verdad? Porque es una combinación de elementos, pero hay músicas que están muy relacionadas a esas aperturas de ciertos procesos populares en la vida civil, digamos. El carnaval es muy importante. El carnaval es una música, bueno, el carnaval, ¿verdad? Originalmente pues se toman los carnavales europeos, ¿verdad? De estas formas ¿verdad? De máscaras, etcétera, pero tanto en Nueva Orleans como en Trinidad, como en Cuba, como en Brasil, en sitios, ¿verdad? Pues están hay dos importantes momentos del carnaval. Uno que son el movimiento de lo que en Trinidad llaman el Road March, la marcha ¿verdad? Del camino, ¿verdad? Que es la ocupación de los distintos barrios de la ciudad, como los distintos barrios, ¿verdad? Y ahí están las escuelas de samba brasileñas, ¿verdad? Eso es muy interesante cómo eso va a tomar cuerpo entonces en un tipo de música como es la samba do rua que llaman, o el road march, o la conga en Cuba, uno, dos o tres que pasa más chévere el de mi conga, ¿verdad? Y el momento donde ya se da el momento, digamos, bailable, que ya no es de ir apropiando la sociedad, ¿verdad? Está la samba de rúa y la samba canción, y entonces está lo que sería el ragtime, y después ¿cómo sería en Estados Unidos? Ya la música bueno, lo que va a terminar en el jazz, ¿verdad? Y lo mismo en Trinidad, el calipso. Y este tipo de forma, viene, es bien interesante porque tiene unas similitudes en distintos países. Fíjate que a pesar de que son países distantes, digamos, sin embargo tienen esa combinación de formas que tiene mucho que ver con esa apropiación de sectores o barrios populares del espacio, de la historia social de ves como unos distintos ritmos pues van a tener una relación con, ¿verdad? Y ahí quizás me sale lo de sociólogo, con la sociología urbana, con toda la forma de los barrios, y la toma, aunque sea por unos días nada más, ¿verdad? De esos momentos en que se vira el mundo al revés, ¿verdad? Pues sí se apropia por lo menos de unos espacios, ¿no? Ese mismo asunto de movimiento, que es muy importante, pues se da también en otros contextos que no son necesariamente el momento así natural, digamos, de evento importante como el carnaval, y sí se da con los fenómenos de las migraciones internas, ¿verdad? Cuando el son que estaba en el son de la loma y baja al llano, ¿verdad? Lo mismo cuando la música campesina nuestra pues baja a la ciudad,
y se va formando unas músicas que tienen unos ritmos muy variados, a base de cómo fueron quedándose también. Hay definitivamente una variedad muy grande de los mismos ritmos originales, digamos, las músicas más apegadas a su tradición africana. Hay una variedad de ritmos muy grande, que tiene mucho que ver con que aparentemente fue una manera muy importante de comunicación. Por lo menos por lo que hemos aprendido de Moreno Fraginals y otros, pues muchos esclavistas colocaban personas de distintas regiones para que no pudieran hablar, etcétera. Y en ese sentido, pues antes del verbo, en el Caribe, antes del verbo fue el ritmo y el movimiento. Muchos ritmos que sí tienen unas regiones un poco más grandes que las regiones lingüísticas. Ahora, o sea, si uno coge desde Senegal hasta Angola o hasta el Congo y eso, hay una variedad, o había incluso en la época de la esclavitud, una variedad lingüística enorme. Y sin embargo, en términos de familias rítmicas, eran un poco más grandes, ¿no? Había más posibilidades de reunión. Además del hecho que muchas veces nos olvidamos de pero que hay registros, ¿verdad? De quiénes eran los que venían de esclavos, en el sentido de las edades, que lo lógico era que fueran edades productivas, ¿verdad? Entre 14, 15, 16 años, y aunque esos registros pues siempre tienen fallas, etcétera, porque bueno, pero más o menos uno sabe que había pocos niños y pocos viejos, ¿verdad? Y que estaban todos por ahí más o menos tratando de que fuera bastante en su temprana adolescencia, donde está muy presente el lenguaje del cuerpo. Entonces, esas formas de comunicación corporal que se manifiestan entonces a través de formas distintas, de cómo tú manejas distintos ritmos, pues va a ser una experiencia histórica que se va a ir manifestando después en formas distintas, en distintos ritmos que van a ir adquiriendo la forma de géneros cuando se van convirtiendo en música comercializada, digamos, pero que hay ese elemento. Yo aprendí mucho de una coreógrafa y bailarina. Ella era bailarina, pero después de cierta edad ustedes saben que las bailarinas pasan más a coreógrafa, afro-norteamericana, Brenda Dixon, creo que era ese apellido. Está citada en mis libros para aquellos que quieran buscar y es que la manera centrada nuevamente, otra vez, como la manera aquella de la lógico-deductiva, la manera centrada sobre un principio central, se da también en la expresión corporal a través del baile, en cómo se va moviendo el baile occidental alrededor de la espina dorsal. Si uno coge el ballet, ¿verdad? Bueno, no me para porque salgo pero uno se mueve, ¿verdad? Que se mueve todo alrededor de los distintos movimientos alrededor de la espina dorsal, y eso crea una estética que es muy hermosa, ¿no? Tampoco, pero que responde a una concepción, a esa concepción más, digamos, piramidal de entender una estética, ¿no? Y cómo en la forma africanista, donde es muy importante esa comunicación corporal, hay también una comunicación incluso también
a través de una especie de alfabeto, de diálogo, de las maneras como se mueven las distintas partes del cuerpo, ¿verdad? Y que muchas veces pues, el codo está dialogando con una rodilla, etcétera, y no necesariamente hay una forma central, que es lo que los cronistas veían como un caos, ¿verdad? Los cronistas todos decían que pues, esta gente pues, es un caos, ¿verdad? Porque están bailando fuera de ese centro de la espina dorsal. Y no veían ese otro elemento dialógico, de esa manera de comunicarse, de comunicar el cuerpo, ¿no? Y en músicas mulatas como las nuestras, pues existen ambas estéticas, ¿no? Tú ves gente bailando salsa y tú las ves que están bailando a veces derechitas y que sigue y de repente ¡pam! Tiran una forma más africanista, ¿no? Se van combinando ambas estéticas, y eso pues uno lo encuentra en esas combinaciones también que van surgiendo de las distintas formas de los bailes caribeños. Hay un trabajo de Jesús, López de Jesús, Lara López de Jesús, de un libro publicado por Siglo XXI sobre las músicas caribeñas, donde ella habla más detalles sobre las distintas músicas, ¿verdad? Yo quise darle ese elemento un poco más filosófico a esto, porque eso no lo van a encontrar, mientras que lo otro pues lo pueden encontrar en ese libro muy bien escrito. Además se ganó de hecho un premio, esos que dan que daba Siglo XXI con la Universidad de Chiapas o de Yucatán o algo así.